bendiga. Vamos a comenzar. Esta es la clase número 2 de tiempos finales. Y en la clase pasada hemos comenzado a analizar la respuesta a la primera pregunta que los discípulos hicieron a Jesús. Vamos a ver esto en el contexto. Y en el original griego, los manuscritos del Nuevo Testamento no tienen divisiones por capítulos. Es que no hay tal división, ni capítulos ni versículos. Todo está escrito así, y esto es un asunto de orden que sucedió siglos después. Mateo 23 se mezcla directamente con Mateo 24 sin interrupción, de manera que cuando Mateo 24 continúa diciendo, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ok, entonces estaba él sentado en el Monte de los Olivos. Acuérdense, ya caminó un poco más y desde el templo llegó aquí. Esta foto más o menos es en el lugar que supuestamente estaba el Señor y los discípulos. Ellos estaban mirando directamente el templo del cual ellos acababan de salir. Y aquí al fondo vemos la cúpula de la mezquita, es donde más o menos originariamente estaba el templo. Y este es el lugar donde se dice por la tradición que los discípulos y Jesús estaban. Entonces, mirando el templo allí, estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos. Y acá viene lo que todo el mundo piensa que es una sola pregunta, pero estamos entendiendo que son tres preguntas. Dice: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y, en otras palabras, ¿qué será del fin del siglo? Entonces, aquí tenemos las tres preguntas. Los discípulos están preguntando, estamos resolviendo, entendiendo la respuesta a la primera pregunta. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Entonces, ellos estaban preguntando cuándo será destruido Jerusalén y el templo. Entonces, el Señor ha dado respuesta. Nosotros estamos enfocándonos en qué manera es que el Señor está respondiendo, y acá les está diciendo dentro de una generación, porque Él lo dice en el verso 34: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, la enseñanza tradicional sobre los últimos tiempos enseña que todos los eventos que Jesús profetizó en Mateo 24 no ocurrieron en el año 70, sino que sucederán 2000 años más tarde en nuestro futuro. Y esto es lo que se enseña tradicionalmente. Por lo tanto, cuando ellos están enseñando esto, no pueden aceptar el marco del tiempo de esta generación respecto a que Jesús estaba declarando en los pasajes anteriores, tanto en Mateo 23, 36 y Mateo 24, 34. O sea, no estaban, los que enseñan tradicionalmente los sucesos finales, no están enfocados en que esta generación se está refiriendo a una generación que está definida en el tiempo del Señor, sino que lo están lanzando hacia el futuro. Ahora, esta enseñanza tradicional explica su posición redefiniendo a la palabra generación como una raza. Entonces, de allí es que ellos señalan de que la gente de la raza judía no pasará antes que ocurra el fin del mundo. Entonces, estamos hablando aquí de un asunto relacionado con Israel. De aquí inclusive empiezan a entretejer varios textos. Han tomado Oseas, han tomado las palabras del apóstol Pablo acerca del olivo, acerca de la higuera, acerca de la vid. Entonces, están todos
pensando de que desde que Israel fue una nación en el año 48, ¿no? Entonces lanzan una generación y entonces como ya 40 años ya pasaron y no ocurrió nada, ahora se lanzan a 70 años y ya pasó también 70 años y no ocurrió nada, ahora están diciendo 80 años. ¿Y qué significa 80 años? Que en el 2028 es que va a ocurrir todo esto. Pero están restándole 7 años, entonces dice 2028 menos 7, 2021, entonces el 2021 empieza la gran tribulación. Hermanos, estamos grandes ya. Necesitamos enfocarnos. La doctrina tiene que ser pura de la palabra de Dios y necesitamos enfocarnos bien. Ellos están enseñando que la generación a la cual Jesús está hablando será una generación que vendrá, que tiene que ver todo esto al fin del tiempo y que lo dice en Mateo 24, del 4:33. Ellos dicen, esa generación no pasará hasta Jesús retorne. Está refiriéndose al tiempo de cuando el Señor venga, ¿no? Nosotros no creemos así. No lo vemos en la Biblia de esa manera. La Biblia es clara y sencilla. Está explicando cómo es que la Biblia interpreta la Biblia. O sea, no estamos forzando los textos, no estamos sacando un texto del Antiguo Testamento y lo estamos mandando al futuro y estamos haciendo una exégesis, estamos buscando entenderlo correctamente. Nosotros creemos que Jesús sabía exactamente lo que él estaba hablando. Cada asunto profetizado entre Mateo 23:36 y Mateo 24:34 tomó lugar exactamente durante la generación que estaba viva cuando Jesús declaró estas palabras. Mire, Orígenes de Alejandría. Estamos hablando de un hombre que vivió entre el 184 y el 253. Él dice, yo reto a cualquiera que pruebe que mis escritos no son verdaderos. Si yo digo que la nación judía entera fue destruida en menos de una generación a causa de estos sufrimientos que le infligieron a Jesús, yo creo que fueron 40 años desde el tiempo cuando ellos crucificaron a Jesús hasta la destrucción de Jerusalén. Entonces, aquí tenemos un hombre que vivió muy cerca a esa generación y tiene un testimonio bien claro. Y es lo que hemos creído en el cristianismo. Casi 1900 años hemos creído esto. Ahora, miren cómo Jesús responde la primera pregunta, ¿no? ¿Cuándo serán estas cosas? Okay. Muchos reclamarán ser el Cristo. Eso es lo que dice. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañará. Esto sucedió en ese periodo. Miren, miremos el registro histórico. Eusebio, en el siglo III, o sea, 263 al 339. Eusebio. Después que el Señor fue llevado al cielo, los demonios pusieron a un número de hombres que decían llamarse Dios. O sea, miren, este hombre de Dios ya estaba mencionando la cantidad de falsos cristos que aparecieron en ese periodo. San Jerónimo, ya en el siglo IV, él dice, mientras los judíos estaban cautivos, hubieron muchos líderes que declaraban ser Cristos. Mientras los romanos los observaban, existieron 3 facciones de estos líderes. O sea, estamos hablando del tiempo en el que los judíos estaban en el sitio de Jerusalén. Estaban cautivos. ¿Ok? Entonces, está refiriéndose a todo ese periodo. Más adelante vamos a entender que el sitio de Jerusalén no fueron 2 años o meses. Fue desde el año 68 que el general Vespasiano, antes de ser César, estuvo sitiando Jerusalén. Y luego su hijo, el general Tito, que fue enviado para sitiar Jerusalén. Okay. Vamos a
estudiarlo esto profundamente más adelante. Miren lo que dice el venerable Bede en el siglo VII, el 672. Él dice, porque muchos vinieron diciendo que eran Cristos cuando la destrucción estaba a punto de venir sobre Jerusalén. Qué tremendo, ¿no? Ok, John Wesley, en el siglo XVIII, es un hombre que fue instrumento de Dios para un movimiento de santidad. O sea, la gente no ha podido mejorar sus conceptos, por decirlo así. Vamos a entenderlo. Muchos de nuestros siervos actuales toman mucho de las palabras de John Wesley. Ciertamente nunca aparecieron tantos impostores en el mundo como pocos años antes de la destrucción de Jerusalén. Indudablemente porque ese era el tiempo dentro del cual los judíos en general esperaban al Mesías. Ahora, yo los dejo a ustedes un poco en espera de poder pensar un poquito. Ahora, piensen un ratito. ¿Ok? ¿Ya reflexionaron? Vamos a la siguiente aseveración del Señor. Mateo 24, 6 al 7 dice, guerras y rumores de guerra. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Que todo el mundo está viendo que hoy está diciendo, mira que hay guerras, hay rumores de guerras, que lo de la pandemia es la tercera guerra mundial. Que, mis hermanos, ya todo el tiempo ha habido guerras. Miren cada siglo, todo. Los 1800, todas las guerras que han habido. En el 1900, ¿no? En 1800 hemos tenido guerra con Chile, hemos tenido guerras de independencia, o sea, la guerra amazónica. Hemos tenido guerras. En 1900, dos guerras mundiales. Ok, tenemos que ser entendidos. Guerras han habido montones. Acá en el Perú había una guerra contra el terrorismo y todo eso, que muchas veces no la quieren reconocer. Vamos a entender. Las guerras empezaron a declararse por todo el imperio. Esto es un hecho real. Miren lo que pasó. Los judíos vivían bajo constante temor, con 50.000 judíos muertos a espada en Seleucia y 20.000 en Cesarea. En ese periodo, estamos hablando del periodo de esos 40 años. O sea, después de que el Señor dio esta sentencia y antes de la destrucción de Jerusalén, hubieron todas estas muertes. Una tremenda persecución de los judíos. En el año 66 después de Cristo, 50.000 judíos fueron muertos en Alejandría. En un periodo de 18 meses, 4 emperadores fueron asesinados violentamente. Y esa fue una de las razones porque el general Vespasiano sale del sitio de Jerusalén en el año 68, va casi el año 69, y se va a Roma y lo nombran a él emperador. Entonces, fíjense. Ahora, la guerra civil estalló en la ciudad de Roma. Esto fue aplacado. Vespasiano tiene mucho que ver con esto. Fue un tiempo de gran agitación y constantes rumores de nuevas rebeliones. Había todo un tremendo problema de guerras en toda la región. Ahora, vamos a ver otra aseveración de Jesús. Hambres, 24:7, dice, y en diferentes lugares habrá hambre. Ok, ¿se acuerdan de Ágabo? Es un profeta de una familia de profetas, está en Hechos, y dice, levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual
sucedió en el tiempo de Claudio. O sea, estamos hablando en ese periodo. Estamos hablando de Hechos 11:28. Es un hecho registrado en la Biblia. Pero Jesús, vuelto hacia ellos, les dijo, miren, esto es algo que el Señor mismo les avisó, les profetizó. Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Está hablando en Lucas 23, del 28 al 29. ¿Por qué razón está diciendo el Señor? Está refiriéndose a la gran tribulación que fue esa matanza en el sitio de Jerusalén, cuando Jerusalén fue destruido, cuando Jerusalén fue sitiado. Allí, no quiero adelantarme, vamos a llegar a estudiar eso y ustedes se van a sorprender. Eusebio, miren, Eusebio dice, bajo Claudio el mundo fue visitado con gran hambre que aún escritores completamente extraños a nuestra religión lo registraron en su historia. O sea, toda esta época fue muy difícil, hubo mucha hambre y está registrado que Pablo enviaba ofrendas y encomiendas a Jerusalén para los santos de Jerusalén porque ahí había hambre, había mucha escasez. Terremotos, Mateo 24:7 dice, y habrán terremotos en varios lugares. Okay, todo el mundo está pensando que en estos tiempos, aquí en Latinoamérica, en el Perú, están diciendo que va a haber un gran terremoto. Sí, es de seguro que sí. Las zonas sísmicas están activadas, pero en esa época hubieron terremotos tremendos. Miren, una inusual época de actividad sísmica se dio en esa época. En el año 63 fue el terremoto más famoso que destruyó la ciudad de Pompeya. Es una erupción tremenda y Pompeya fue destruida. Los otros terremotos fueron el de Creta, el de Esmirna, el de Chios, el de Miletos, el de Laodicea, el de Samos, el de Campania, el de Hirápolis, el de Roma, el de Colosa, el de Judea. Estamos en el periodo antes de la destrucción de Jerusalén. O sea, terremotos, estos eran terremotazos, porque destruían todas las casas que habían. O sea, si eran grado 4, grado 5, eso no lo podemos saber ahora, pero eran lo suficientemente destructores como para tener un registro histórico. Esto es importante, hermano. Ahora, otra palabra, otra aseveración del Señor, principio de dolores. Y todo esto será principio de dolores. O sea, algunos ya están hablando de que lo que está pasando ahora con la pandemia es el principio de dolores. Hermano, ya maduremos. Mateo, la persecución. Vamos a entender esto. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. A esto se está refiriéndose con los principios de dolores. O sea, la persecución. ¿No? En Hechos está registrado esto. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Esto fue ya un hecho que empezó a suscitarse en medio de esa época. Mateo 24, en el verso 10 al 13, habla de la apostasía y los falsos profetas. O sea, estamos hablando del principio de dolores, o sea, antes, justo antes de que se destruya Jerusalén. ¿Okay? Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin este será salvo.
Estamos hablando, Mateo 24, 10 al 13, la apostasía y los falsos profetas. Aunque en esta época nos está tocando vivir cosas muy similares, en ese periodo previo a la destrucción de Jerusalén, es que hubo tal cantidad de gente que fue engañada por estos falsos profetas y por esa gente que dijo que era el Cristo y todas esas cosas, que muchos, porque se habían enfriado, ¿no? Habían estado dudando. Es más, ha habido mucha gente cristiana que murió en el sitio de Jerusalén. El apóstol Juan nos da a conocer esto. Miren lo que dice el apóstol Juan. Muchos profetas falsos han salido por el mundo. Esto es 1 Juan 4:1. Estamos aproximadamente en el año 50, en donde 50, no, un poquito más, perdón. Estamos en el año 60 más o menos, entre el 50 y 60 que se escribe la epístola. Y este es el contexto, o sea, ya habían muchos falsos profetas. El apóstol Juan lo está ratificando, no es solamente un registro histórico. El apóstol Pedro advierte lo siguiente: saldrán también falsos profetas dentro de la gente, al igual que habrá falsos maestros dentro de ustedes, quienes secretamente introducirán herejía destructiva. Segunda de Pedro 2:1. Estamos en esos años, son años previos, 10, 20 años, estamos en esos años y previos a la destrucción de Jerusalén. Ahora, los falsos profetas empezaron a entrar en escena. El primer grupo mayor de estos falsos profetas y maestros fueron los judaizantes. O sea, los primeros que con quien se tuvo que lidiar fue todos los judaizantes. Ese grupo de gente que decía, tienes que ser primero judío para luego ser cristiano, y estaban en un sancochado. Tenían un problema ontológico, por decir. No sabían de dónde era su principio. O sea, el cristianismo venía a ser una reforma del Señor hacia el pueblo judío. Los judíos no lo recibieron como una reforma. Ellos quisieron mantener su estatus y ser cristianos, ¿no? Eso es una mezcla, es un sincretismo. Eso no era posible. Ahora, después vinieron los gnósticos. Les comento, la siguiente clase vamos a hablar de esto, vamos a hablar mucho del gnosticismo. Y yo quiero que sepan esto, mis hermanos, que aunque todo esto que estamos viendo es algo que ustedes están, de repente, en este momento lo están tomando con pinzas, es correcto que lo hagan así. Es necesario que lo tomen con pinzas, porque yo mismo lo he vivido. Yo estaba inmerso en la teología tradicional, pero ahora entiendo bíblicamente. Me tuve que sacar los lentes y entender las escrituras tal cual las escrituras están diciendo. No es difícil. Un hombre de Dios me dijo, las cosas de Dios son simples, Luis. No te compliques. Y es verdad, las cosas de Dios son simples, mis hermanos. No nos compliquemos con todos los argumentos que han sido guiones de tremendas películas bonitas, pero son guiones. Entendamos la Biblia. Seguimos esto en la siguiente clase. Creo que nos vemos mañana. Que el Señor los bendiga mucho, que el Señor los llene de bendiciones, que el Señor complete toda esa vida de gozo, de regocijo que necesita un cristiano en ustedes. Quítense toda angustia, todo malestar. Anímense unos a otros. Estén gozosos para que sus defensas se eleven
y la sangre de Cristo corre en todas nuestras venas, dándonos fortaleza. Que el Señor los bendiga. Ninguna plaga tocará tu morada. Que el Señor llene y complete paz tu hogar. Muchas bendiciones.